Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestras famosas charlas sobre historia del teatro y su relación con la dramaturgia. Esta es la charla número 6. Habíamos quedado de que hoy hablaríamos sobre los simbolismos que se dan en la pieza de Edipo Rey para tratar de entender qué sucedía con ellos y cuál sería su relación con nuestro presente en Colombia y en varios países de América, de Latinoamérica sobre todo. Bien, recordemos que Edipo llega a Tebas y encuentra la ciudad totalmente desolada. Ni un alma en las calles. Aterrado comienza a caminar un poco y termina tocando en una casa donde una señora con mucho miedo lo atiende por la ventana. Edipo le pregunta, ¿qué sucede en la ciudad? Esta es una ciudad maravillosa, llena de vida, y no hay nadie en la calle. ¿Dónde está su gente? La señora le dice que es que hay una especie de monstruo muy tenebroso que aborda a las personas, les hace una adivinanza, les propone una adivinanza y si la persona no se las contesta, las devora. Bien, que eso ha motivado que todo el mundo se esconda y no pueda salir por temor a ser devorado por ese animal. Y pues dice, pues veremos a ver qué es lo que pasa con ella. Esto hay que enfrentarlo. Y Edipo se va a caminar y camina varias cuadras cuando, sí señor, se le presenta la esfinge. Están cerca de un precipicio y la esfinge le dice, ya te tengo, si no me contestas mi adivinanza, te devoro. Edipo le dice, pues, échela a ver qué pasa. La esfinge le dice a Edipo, es un animalito que cuando está en la mañana camina en 4 patas. Cuando está al mediodía camina en 2. Y cuando está en el atardecer camina en 3. Bueno, Edipo le dice, no, eso es muy sencillo. Y ¡pum! Le adivina la famosa adivinanza. Eso desencaja al monstruo a la esfinge, porque ella no esperaba que ese ciudadano le fuera a responder con la verdad o pues con la resolución del enigma. Por lo tanto le dice, ya te libraste una vez, pero de la segunda no te libras. Si no me adivinas esta otra, date por muerto. Y entonces le dice, son 2 hermanas. La una nace de la una y la otra nace de la otra. ¿Quiénes son? Y Edipo le dice, eso no es problema para mí, eso es tal cosa y tan. Aterrada la esfinge, desesperada, trata de recomponerse, pero inmediatamente Edipo saca su espada para agredirla físicamente y ésta sale corriendo y termina despeñándose por el precipicio y al caer se mata. Bien, conclusión de este simbolismo. La ciudadanía se encuentra pues liberada de semejante problema que le representaba ese monstruo y hacen fiesta, hacen caravanas de gente cantando, bailando y a alguien se le ocurre que ese señor tan sabio y que los ha liberado de semejante monstruo merece ser rey de la ciudad. Y coincidencialmente
el rey de la ciudad, hacía poco lo habían asesinado y estaba acéfala. Reinaba como regente el señor Creonte. Total que esta ciudadanía envalentonada y enfiestada nombra a Edipo rey de la ciudad. Ese es el primer caso que vamos a analizar. Miremos a ver qué es lo que en realidad quiere representar ese mito del monstruo que devora gente. ¿Y en qué puede estar relacionada esa historia con nuestros días en Colombia y en Latinoamérica generalmente? Bien, es muy clara la situación con la Esfinge. La Esfinge trae un enigma para que el ciudadano se lo responda. Y como el ciudadano no lo responde, no tiene esos niveles de conocimiento, pues la Esfinge lo devora. Lo que quiere decir que en Tebas el proceso educativo tenía que ser muy elemental. Era una ciudadanía que manejaba un nivel de ignorancia muy grande y por lo tanto no tenía los niveles intelectuales para responderle a ese monstruo carnívoro. ¿En qué se relaciona con nuestra historia presente, con el momento nuestro? Muy sencillo. Este es un país, y los que tienen las mismas condiciones en Latinoamérica que Colombia, que no da los niveles de educación que su pueblo requiere y necesita. Este es un país donde no hay los suficientes jardines infantiles de tipo gratuito para que las madres lleven sus hijos y se los cuiden allí y los vayan orientando en sus aprendizajes mientras ellas trabajan o estudian. En primaria es gratuita, entre comillas, la educación, pero cuando tú vas a matricular un niño en la escuela pública, te topas con que tienes que llevarle la lista de los útiles que pide la escuela. Tienes que llevarlo uniformado. Por lo tanto, quienes están en la miseria, que no tienen niveles salariales de algún nivel, aunque la matrícula no cueste, no tienen generalmente con qué comprarle sus cuadernos, sus útiles, sus libros y sus mudas de ropa para que lleguen uniformaditos y decentemente a la escuela. Total, pues, que el monstruo que nos devora es la falta de educación para este pueblo. En Tebas lo representa un animal mítico, pero en Colombia lo representa un Estado que no da la educación ni los recursos para que sus ciudadanos tengan niveles intelectuales para poder salir de su miseria. Porque ya vamos al bachillerato y es más costoso y las escuelas no tienen la capacidad para la demanda de niños que entran a hacer bachillerato. Niños que comienzan el bachillerato y terminan desertando porque finalmente les toca bregar a ver cómo ayudan en trabajos para recuperar algún dinerito para ayudar a sus padres en sus casas. Y ni se diga con la educación de nivel superior. Algunos llegan al pregrado, pero con un pregrado hoy el ciudadano sigue quedando sin trabajo prácticamente. Se requiere que el
ciudadano haga un posgrado, una maestría, para que pueda acceder a niveles de trabajo dignos y con salarios dignos que le permitan salir de la infinita miseria en que está el pueblo colombiano. Total, pues, que ese es el paralelismo que yo veo en el aspecto simbólico en la tragedia de Edipo sobre el problema de la esfinge en Tebas. Vamos al segundo caso. Ya una vez nombrado rey de la ciudad, el señor Edipo gobierna, es muy exitoso en los primeros tiempos, pero llega el momento en que hay crisis. A todas las ciudades les llega su crisis en su desarrollo económico y en sus problemas de salud. Total que en esos momentos, después de la luna de miel de Tebas con su rey, viene una crisis la cual obliga a los ciudadanos a levantarse masivamente y llegar al palacio del rey a solicitar que el rey solucione los problemas de la ciudad. Ante tanto bullicio y tanto alboroto, Edipo sale a ver qué pasa. Como interlocutor de la ciudadanía, de la comunidad, hay un sacerdote que le dice a Edipo que el problema es que la comunidad ya no soporta más, porque hay sequía, se secan las cosechas, no llegan a término las cosechas. Por lo tanto hay hambruna y hay peste y los ganados y los animales se mueren y no tienen la forma de multiplicarse y la hambruna es total. Que el pueblo le pide y le suplica que él, que es tan sabio, solucione su problema a la ciudadanía. Edipo lo piensa y finalmente le responde a la ciudadanía y al sacerdote. Dice, yo he tomado todas las medidas que humanamente he podido y he concebido desde mi punto de vista para solucionar los problemas. Pero también me he tomado la libertad de mandar a mi cuñado al oráculo de Delfos para que el oráculo, que es la voz de los dioses, me aconsejen qué se debe hacer. Y estoy esperando que de un momento a otro llegue Creonte con la razón, con las noticias del oráculo. Bien, están en esas cuando precisamente llega Creonte. ¿Qué dijo el oráculo? ¿Qué nos aconseja el oráculo? Y Creonte le dice, el oráculo ha dicho que mientras no se investigue el asesinato del rey anterior, el asesinato de Layo, que era el rey anterior, y no se castigue a los culpables o al culpable de dicho asesinato, y que se le castigue severamente como lo ordena la ley, no habrá posibilidades de que la ciudadanía de Tebas tenga armonía, tenga paz y tenga desarrollo. Hasta ahí, pues, el problema entre el consejo del oráculo y la situación tebana. ¿Habrá algún paralelismo con nuestra situación actual? ¿Será que hay algo que pueda parecerse a lo que pasaba en Tebas en ese momento? Pues muy sencillo. El oráculo ha dicho que hay que investigar el asesinato del rey, que hay que castigar a los culpables, descubrirlos y castigarlos ejemplarmente. Por lo tanto,
lo que está pasando en Tebas en ese momento es que hay corrupción. Y esa corrupción comienza por la impunidad. No se investigó el asesinato del rey anterior, no se ha castigado a los culpables y los dioses están furiosos con sus ciudadanos porque se han hecho de la vista gorda ante el problema del crimen y de la corrupción. Igualito a Colombia y a países de América Latina, donde la corrupción es campante. En Colombia todos los días hay asesinatos de sindicalistas, de líderes sociales, y no se investiga. Reina la corrupción en ese terreno de la justicia. Hay plena impunidad para esos asesinos. Es un Estado aplicando la pena de muerte por terceras manos. Nuestra Constitución en ningún momento estipula la pena de muerte como castigo, pero nuestro gobierno la aplica por terceras manos. Total que este país es un país de la impunidad y de la corrupción. Sus líderes gobernantes son mafiosos y son delincuentes y se apoyan en la delincuencia y en los bandidos. Entonces, mientras Colombia no se mueva en sus cimientos y purgue, removiendo a esos ciudadanos que no representan sino el crimen, este país no tendrá paz, no tendrá desarrollo, no tendrá tranquilidad. Porque la economía, por más que se trabaje en ella, los dineros de los impuestos de los ciudadanos se los están robando. Y son funcionarios del Estado. Y el primer corrupto es el jefe de Estado, que permite que pisoteen su soberanía, que hagan lo que quieran el imperio frente al problema colombiano y no toma medidas dignas de defender al colombiano y su patria. Hasta aquí pues la charla de hoy. Es un pequeño abrebocas para que hagamos un foro, para que conversemos. Ustedes tienen toda la libertad de opinar, porque no se trata de que estén o no de acuerdo, sino de que puedan opinar y puedan reflexionar sobre esos dos simbolismos en la tragedia griega de Edipo y su paralelismo con nuestra Colombia actual y algunos otros países de América Latina. Muchas gracias, muy amables, y el próximo domingo tendremos un video sobre los simbolismos de los 7 contra Tebas y de Antígona. Felicidades y que de esta pandemia y de esta cuarentena podamos salir bien librados. Muchas gracias.